¿Cuándo se eliminará el subsidio a la Extra y Ecopaís? El gobierno no tiene fecha para el anuncio, pero los transportistas esperan que el diálogo se concrete esta semana. Reducir el subsidio a los combustibles y establecer un mecanismo de compensación para los transportistas es una carrera contrarreloj para el gobierno. Desde el Ministerio de Economía se informó que esta semana se hará el anuncio de la reducción de subsidios con montos y fechas para vehículos particulares. Para este lunes estaba previsto que se inicien las mesas técnicas con los representantes del transporte para concretar el sistema de compensación. No se realizaron. Tampoco el gobierno ha definido el lugar, hora y quiénes participarán como sus delegados en esas mesas. No hay nada oficial hasta el momento, es la respuesta que recibió Televistazo ante la consulta hecha al Ministerio de Gobierno. Tenemos entendido que estas mesas ya prácticamente están conformadas y que el día de mañana, martes, han de anunciar oficialmente. Está previsto que se conformen 3 mesas técnicas: seguridad en las carreteras, créditos productivos para el sector del transporte y una de coordinación entre instituciones gubernamentales como el SRI y la Agencia Nacional de Tránsito. El combustible es apenas el 20% de la canasta de operación del transportista, pero los otros insumos indudablemente van a subir de precio. Un nuevo punto de incertidumbre surge desde la Cámara Nacional de Distribuidores de Combustibles. Están de acuerdo con la reducción de los subsidios, pero consideran un error que se pretenda imponer precios diferentes para la gasolina extra en la sierra y para la Ecopaís en la costa. Ambas son de 85 octanos. El gobierno ha dicho que la eliminación del subsidio es una decisión que va porque va, pero parecería que no terminan de definir el cómo. ¿Cuáles son los factores entonces que están bloqueando que se adopte la medida? Lo vamos a conversar con Napoleón Cabrera, presidente de la Federación de Transporte Liviano. Buenos días, Napoleón, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, estimado Lenín, muchas gracias por la invitación. ¿Hay claridad en la propuesta que el gobierno les ha hecho a los transportistas? Bueno, la propuesta inicial del gobierno fue una propuesta que nosotros también la conocimos a través de los medios de comunicación y a través de informaciones extraoficiales, pero finalmente la semana anterior nosotros, la Confederación de Transportistas Terrestres del Ecuador, que agrupa a 8 federaciones nacionales del transporte, mantuvimos una primera reunión oficial con el señor ministro de Gobierno, a quien le hicimos conocer nuestra preocupación frente al anuncio de que debíamos registrarnos en una plataforma digital a objeto de que el gobierno nos haga el depósito de X valor de dinero para los transportistas, compañeros de los taxis, de las camionetas, de las tricimotos, que utilizan gasolina extra y Ecopaís, pero no teníamos información exacta sobre la base de datos en la que se sustenta esta compensación, el consumo promedio estimado por parte del gobierno de las gasolinas por galonaje y sobre todo la corresponsabilidad que acarrearía una vez que recibimos esta compensación. Porque, y de esa primera reunión, Napoleón, hasta ahora, ¿cuánto se ha avanzado? ¿Ya ahora sí tienen claro todas estas dudas? ¿Están despejadas ya? Bueno, prácticamente todas las dudas han sido aclaradas en la reunión que hemos mantenido primero con el señor ministro de Gobierno y el día viernes que me reuní como presidente de la Confederación de Transportistas Terrestres del Ecuador con el señor ministro de Transporte. Fundamentalmente el tema de la corresponsabilidad, se nos aclaró que estos recursos económicos serían entregados a través del MIES para evitar que esta corresponsabilidad sea una carga para el transportista que reciba esta compensación. En esa consideración también se habló ya de un galonaje estimado que tenía el gobierno. Para el caso de los compañeros taxistas se hablaba un promedio de 160 galones más o menos, de las camionetas 145, 150 galones y de las tricimotos un valor inferior, creo que 80 o 90 galones. ¿Y el valor a eliminar del subsidio, Napoleón, finalmente en cuánto va a quedar? Porque un día dicen que eliminarán los subsidios, otro día dicen que subirá 25 centavos la extra y 30 centavos la Ecopaís, y minutos después afirman que las gasolinas van a tener precios internacionales. Entonces, ¿cuál de estas versiones es la que se puso sobre la mesa de diálogo y la que finalmente ha quedado estipulada?
Finalmente se habló de que la gasolina estaría subiendo un promedio de 25 centavos por galón. Esa es la última versión que nosotros hemos recibido del gobierno nacional. Y es la que se va a anunciar hoy. En base a ello es la que se va a anunciar porque hay acuerdos a los que se han llegado, acuerdos referente al tema de la compensación que se va a entregar, de la forma en la que se va a entregar y a quiénes se va a entregar esta compensación. Entonces, la negociación está destrabada y las compensaciones son las que usted señalaba hace un momento. Las negociaciones están destrabadas y hay el compromiso de que el día de hoy o a más tardar mañana se realizan las convocatorias a las 3 mesas técnicas, porque nosotros le habíamos dicho personalmente a los 2 ministros de Estado, yo creo que la mejor compensación que necesita el transportista en este momento es primero el combate a la delincuencia y brindarnos seguridad en las carreteras. Segundo, eliminar la extorsión en las vías y las vacunas que se lo impone a través de los radares, que es un problema nacional, que todo el mundo lo sabe, pero pocos o nadie se abanderan de esta lucha. El asambleísta Adrián Castro puso en la mesa de discusión este contrato sospechoso de la instalación de 480 radares, que no es más que una extorsión permanente para transportistas y no transportistas, pero el gobierno nacional también tiene que implementar una política de control determinante para exterminar estos abusos que se dan en todos los rincones del país. Yo creo que esa sería la mejor compensación porque de esa forma vamos a tener tranquilidad para trabajar, vamos a volver a nuestros horarios habituales que hoy han sido reducidos por la inseguridad, las rutas y frecuencias se han recortado, se han disminuido las jornadas de trabajo en horas nocturnas y por eso le hemos insistido al gobierno, ojo, que nosotros no somos los que hemos pedido la compensación, nosotros somos desde el gobierno anterior, recordará usted. Sí, pero tampoco la rechazan, Napoleón, ¿no? A la focalización. Tampoco se ponen bravos si se las dan. El transportista no tiene por qué ponerse bravo. El transportista, yo siempre he sostenido desde el ejercicio de la dirigencia, tiene que sentarse a dialogar, pero a dialogar con verdad y con frontalidad. Así lo hicimos con el gobierno anterior, lo hemos vuelto a hacer ahora, porque la compensación finalmente no va en beneficio del transportista, la compensación va en beneficio del usuario. ¿Y cuál es el formato, Napoleón? Nuestros servicios. ¿Y cuál es el formato que van a utilizar? Usted dice, ok, esto se va a manejar a través del MIES, pero ¿cómo? A ver, está lanzada una plataforma digital en la que tiene que registrarse el transportista, pero eso no significa de que automáticamente deba hacerse esa asignación. Tiene que darse una verificación de la data para garantizar de que el transportista registrado en la plataforma está legalmente habilitado, tiene un título habilitante vigente y consecuentemente es la persona calificada. Porque mire usted de la experiencia anterior, la data que tenía el gobierno nacional, las entidades como la Agencia Nacional de Tránsito, el SRI, los GATS municipales, no era una data completa. Esa advertencia lo hemos hecho al gobierno porque finalmente quienes firmen estas compensaciones tendrán responsabilidades que mañana pueden ser auditados por la Contraloría General del Estado. Consecuentemente, deberá verificarse aquello que es uno de los pasos primordiales para que esa data, siendo real, permita reflejar exactamente quiénes serían los beneficiarios de la compensación. Luego, el gobierno asignará los valores promedios que se estiman para los compañeros taxistas, mensualmente unos $40, más o menos para los transportes de carga mixta de las camionetas, será 45, 48, más o menos, y así para las mototaxis un valor inferior de unos $20, $22. ¿Y esto será a través de transferencia bancaria? O sea, ¿cómo es la entrega de este dinero? En el registro nos piden que cada compañero transportista que hoy utiliza combustible, que tiene un vehículo a gasolina, se registre con una cuenta bancaria, ya sea de la índole que fuere, de banco, de cooperativa de ahorro y crédito, y a él de manera directa el gobierno nacional hará la asignación de esta compensación que se tiene establecida de acuerdo al cálculo promedio de kilómetros diarios recorridos, de consumo promedio de combustible. Aquí tenemos que hacer también una aclaración.
el promedio de consumo de combustible por galonaje lo ha establecido de manera técnica el gobierno nacional. Nosotros hemos cuestionado porque no se apega 100% a la realidad. Pero hemos dicho, no estamos aquí, el sector de la transportación, como siempre, siendo uno de los sectores sociales más productivos del país para generar conflicto. Tampoco es que estamos defendiendo canonjías o prebendas para nuestro sector, lo que sí queremos es que el país apunte a desarrollar, salga de la crisis en la que estamos. Y Napoleón, como siempre hemos entregado nuestro concurso. ¿De cuántos receptores estamos hablando de esta compensación? En total, ¿cuántos son los beneficiarios? Bueno, el gobierno nacional a través de esta base de datos habrá de determinar con exactitud, porque mire usted, ninguna entidad del sector público tiene una información completa. Habrá de cruzarse esta información para tener la certeza en total de cuántos beneficiarios, pero le puedo decir de que anteriormente se hablaba promedio de unos 60.000 compañeros taxistas, 33.000 compañeros de las camionetas, de los mototaxis desconocemos porque verdaderamente ese es un tema que lo maneja exclusivamente los GATS municipales. Sin embargo, en el tema de los compañeros taxistas, siendo competencia de los GATS municipales, esto se ha convertido en una feria libre, porque los GATS municipales, alcalde que entra, alcalde que sale, alcalde que va a la reelección, la primera oferta de campaña es crear operadoras de taxis. Entonces no sabemos cuántos compañeros taxistas existen en el país. Lo que sí conocemos es que su número se incrementó considerablemente. ¿Y si no en el tema de camionetas y propiedad le puedo decir, tenemos aproximadamente nosotros registrados en nuestra federación 25.000 compañeros. Esta información deberá obtenerla el gobierno nacional una vez que haya verificado el registro que se va a realizar a través de esta plataforma. Y entonces ahí tendrán ellos recién una idea exacta del monto económico que le va a representar la compensación al gobierno ecuatoriano. O sea, precisamente esa iba a ser mi próxima pregunta, Napoleón. ¿No se puede determinar cuántos millones de dólares serán destinados para esta compensación porque no se tiene idea de cuántos taxistas, cuántos conductores de camionetas ni tricimotos hay en el país? O sea, así a oscuras es como se está haciendo esta negociación, a ciegas. Bueno, yo creo que nosotros desde un comienzo como confederación habíamos anticipado de que no existía una base de datos real. Por eso es que inclusive cuando se habló de compensaciones o de focalizaciones, en el tema del sector indígena, el gobierno anterior, en alguna entrevista yo había dicho, ya pasamos esta experiencia, este experimento de la focalización nosotros como Confederación de Transportistas y pudimos determinar que no existe una base de datos. Consecuentemente, el gobierno de Lazo hasta el último momento habló de focalización, después de su propia boca salió el término compensación y finalmente terminó convirtiéndose en un presidente mentiroso para los transportistas porque nos ofreció una serie de compensaciones y ninguna se cumplió. Lo único que nos entregaron en ese entonces es una famosa hoja llamada metodología de piso tarifario. Pregunto, ¿qué GAT municipal se ha sentado con ninguna modalidad de transporte para revisar tarifas, fletes, pasajes? Absolutamente nada. Hasta el día de hoy, el transportista ecuatoriano sigue cargando el peso de esa crisis de incremento de combustibles que se dio en el gobierno de Lazo. Napoleón. Y esperamos y confiamos que ahora, con este gobierno, no vuelva a repetirse la historia, porque la suscripción de este acuerdo que nosotros hemos establecido con el gobierno en una manera de demostrar una vez más el aporte que le hacemos para sacarle al país de la crisis, mañana se vuelva en un boomerang para el mismo gobierno. Los afiliados, los asociados a las distintas cooperativas y federaciones de transporte, ¿no le expresan a ustedes, a los dirigentes, la duda, el temor de que un Estado, no necesariamente un gobierno, un Estado que le debe a todos sus proveedores, de repente el día de mañana se atrase o no les pague las compensaciones a las que se están comprometiendo? Acabo de decirle, Lenín, que nosotros hemos expresado esta preocupación. No es que estamos vendados los ojos o sentados en la mesa por congraciarnos absolutamente a nadie. El país sabe, soy un dirigente que no suelo echarle lisonjas a nadie, acostumbro a hablar con claridad y decir las cosas que piensa. No Napoleón Cabrera, un transportista. Yo vengo de una familia de choferes profesionales, soy el último de mis hermanos y consecuentemente conozco la vivencia y la realidad del transportista, pero en las carreteras. Y cuando le plantean ustedes al gobierno estos temores, ¿qué les responde? ¿Qué les dicen?
el gobierno ha empeñado su palabra de que se va a respetar este compromiso que el gobierno ha ofrecido como compensaciones y que serán cumplidos a cabalidad. Por eso reitero, si ese cumplimiento no se da, será un mismo boomerang creado por el gobierno. Napoleón. Nosotros somos amantes del diálogo, pero jamás hemos rechazado ni rechazaremos nuestro derecho a la resistencia que la Constitución nos garantiza. ¿Y el gobierno qué les dice? ¿Esta es una primera reducción del subsidio? Porque si se apunta a ir a precios internacionales, entonces el incremento en el valor de las gasolinas no debería ser de 25 ni de 30 centavos, debería ser de 45 y de 50 centavos para llegar a esos valores internacionales. ¿De eso también han conversado? ¿De una segunda fase en el retiro de los subsidios? No ha habido conversación sobre segundas fases, pero yo creo que desde los gobiernos anteriores la pretensión ha sido llegar a estándares internacionales. Ahí los transportistas ecuatorianos hemos entregado soportes técnicos que demostramos, primero, que la calidad de combustible que se vende en el país no es la misma de los países vecinos, de Perú, de Colombia. Allá hablamos de Euro 4, Euro 5, la nuestra es de Euro 2 apenas. Consecuentemente, si queremos llegar a precios internacionales, debe mejorar la calidad de combustible, porque finalmente quien termina pagando esta pésima calidad de combustible que tiene el país es el dueño de un vehículo, transportista o no transportista, pero terminamos pasando la factura a nuestro propio bolsillo porque la reparación de nuestro parque automotor es de manera casi inmediata una vez que sale a circulación. Napoleón Cabrera, presidente de la Confederación de Transporte Ecuatoriano. Gracias, Napoleón, por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. A usted, muchas gracias. Buenos días.